para poder dar cobertura a esta serie. Oremos. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida y vida en abundancia. Te ruego que sigas ministrando a las personas que están dando cobertura a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración. Bendíceles y que tu mano poderosa se extienda a favor de cada vida. Gracias te damos, Dios mío, que tu mano también sea el que esté obrando a favor de cada necesidad de tu pueblo, y permítenos reflexionar en tu palabra, sabiendo que tu palabra es la verdad para nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Yo Soy. Vamos en esta oportunidad precisamente a dar cobertura a varios precisamente de estos temas que tienen que ver con la gracia y la misericordia que el Señor Jesucristo nos dio a través de los títulos que Él se autoadjudicó. En esta oportunidad quisiera que meditemos precisamente en el tema Yo soy el buen pastor. Ese sería el tema del cual vamos a estar dando cobertura. Yo soy el buen pastor. Para ello vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 11. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Estos versículos que acabamos de leer encierran el título o el tema, como ya lo había anunciado, precisamente el yo soy el buen pastor. Una de las frases más emotivas que un cristiano puede decir es: Jesús es mi pastor. La figura de Jesús como pastor es quizás la más hermosa de todas las que encontramos en la Escritura. Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando se refiere al Mesías que habría de venir, dice que sería conocido precisamente como el pastor del pueblo de Dios. Y eso usted lo puede encontrar precisamente en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo número 11, que nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso es lo que dice específicamente el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo número 11. Como pastor apacentará su rebaño. Ahora bien, regresando al texto base, al texto de Juan, capítulo número 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No hay metáfora que consuele más la vida de un cristiano que saber que Jesús es su pastor. Porque un pastor existe para cuidar amorosamente a sus ovejas. Quizás se escuche simple, pero es una verdad tan profunda que es difícil explicarla simplemente con palabras. La Escritura nos muestra esta figura de principio a fin. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David, todos ellos tienen algo en común: fueron pastores. De manera que esta figura como metáfora era muy conocida para el pueblo de Israel, tanto que ellos esperaban que sus líderes, sus reyes, fueran los pastores de Israel. Por eso cuando no cuidaban del pueblo, Dios los llamaba malos pastores o falsos pastores. ¿Por qué? Porque se esperaba que cuidaran amorosamente a sus ovejas, que las cuidaran del peligro, que las alimentaran, que las ayudaran, que las consolaran y las guiaran precisamente en pastos delicados, pastos verdes, en praderas. Ahora bien, Jesús no dijo que Él era el pastor del pueblo de Dios, sino que Él era el buen pastor. Acá la palabra bueno es importante. Significa algo que es bello, adecuado, deseable o el más calificado. Entonces, note, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor,
se está desligando de todos los pastores de la historia del pueblo de Dios. Y está diciendo que Él es el pastor más adecuado, el más hermoso, el más deseable, único, calificado para el pueblo de Dios. Jesús lo que está haciendo es afirmando que la bondad más excelente que puede experimentar, la ayuda más plena que ustedes pueden recibir, es el socorro más oportuno que podemos disfrutar, el consuelo amoroso de un pastor. El ánimo más fuerte que te puede impulsar, lo más excelente que puedes recibir en esta vida, lo recibes únicamente a través de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Él es el buen pastor. Entonces, la pregunta más importante que debemos responder es: ¿qué es lo que necesitas que solamente el buen pastor te puede dar? ¿Qué es lo que necesitamos que solamente el buen pastor nos puede dar? Pues las dos cosas más excelentes que podemos obtener de Jesús como pastor son: 1, la salvación, y 2, la comunión con Dios. Precisamente estas dos son las características que Él mismo menciona en el texto que acabamos de leer, como sus dos oficios pastorales: dar la vida por ti y reunir en un solo rebaño para conocerte y que tú le conozcas a Él. De manera es que a través de esta enseñanza, a través de este recurso, de estos versículos que acabamos de citar, es importante pertenecer al rebaño de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, que ha dado su vida por ti, que tú le perteneces a Él, y es ahí donde cobra tanto valor el deseo de parte de Dios. En primer lugar, analicemos: Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Porque su vida ha dado por ti. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se autodefine como el buen pastor que da su vida por las ovejas, aquel que muere para que sus ovejas se salven. Note, podemos entender esta metáfora recordando las palabras de David cuando estaba pidiéndole al rey Saúl enfrentar al gigante Goliat, cuando él le dice allá en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Aquí le he citado primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 35. Note qué interesante. Interesante digo porque es nuevamente la figura del buen pastor. Es decir, cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, que da la vida por las ovejas, está describiendo al pastor que conoce el gran riesgo que corre por su oficio, pues sabe que las ovejas tienen muchos enemigos naturales. Por eso cuando Jesús menciona esto, habla de la contraparte de los asalariados. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 nos dice: pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo, dice, y abandona las ovejas, y huye el lobo y las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja precisamente y no le importan las ovejas. Note qué interesante. Los fariseos en tiempos de Jesús no eran dueños de las ovejas y por lo tanto no estaban dispuestos a morir por ellas. ¿Por qué? Porque no les importaban, porque no daban cobertura a las necesidades del rebaño. De hecho, Él utiliza a las ovejas para sobresalir. Las cuida porque es su trabajo, no porque le importen. Por eso cuando ve venir al lobo, huye. ¿Por qué? Porque le importa su vida y no la vida de las ovejas. Por eso cuando Jesús dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, está resumiendo en estos pocos versículos la gran doctrina de la expiación. Quiero mencionarle precisamente los 5 puntos importantes de la expiación que Jesús menciona en este texto. En primer lugar, Jesús es el buen pastor porque vino a morir para salvar a sus ovejas. La muerte no lo tomó por sorpresa. De hecho, Mateo capítulo 21 nos narra que cuando el arcángel Gabriel se le presentó a María, le explicó que iba a concebir al Mesías de parte del Señor, y le dice en Mateo capítulo 1 versículo 21:
y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note, ahí está el primer detalle. El segundo, Jesús sacrificó su vida voluntariamente para volverla a tomar. Eso es lo que expresa Juan capítulo 10 versículo 17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para darla, pero tengo poder para volverla a tomar. Nosotros sabemos que Jesús fue preso, capturado, golpeado y enviado a la muerte, pero nada de esto lo tomó por sorpresa, sino que Él decidió voluntariamente tomar la copa que el Padre le estaba dando, pero también Él mismo dice que tiene la autoridad para volverla a tomar. Y la resurrección es la prueba de ello. Es decir, que vino voluntariamente a morir para salvar a sus ovejas. Por eso es que Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. En tercer lugar, Jesús sacrificó su vida por sus ovejas. Ese aspecto es importante, significa en lugar de sus ovejas. En otras palabras, Jesús vino para morir en tu lugar, en la cruz del Calvario, como dice Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, dice Pablo a la iglesia de Roma, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los seres humanos nacemos totalmente depravados, sin ninguna posibilidad de salvación. Dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos somos inútiles, no hay manera en que el ser humano busque o pueda salvarse a sí mismo. Y ante esa incapacidad, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. En cuarto lugar, de estos elementos que le estoy mencionando, Jesús murió solamente por las ovejas elegidas. Jesús no ha muerto por nadie que no se haya salvado ni convertido. Tenemos que entender que la expiación es una obra real de la salvación, pero que fue diseñada y destinada solamente para los elegidos de Dios, para las ovejas del redil del Señor. De hecho, Jesús dice en los versículos que no leíamos por el tiempo, específicamente en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, encontramos esa metáfora, que las ovejas solo escuchan y obedecen la voz de su pastor. Cuando Jesús dijo esto a los fariseos, aseguraron que tenía un demonio. Pero más adelante le preguntaron, dinos de una vez por todas, ¿eres tú o no el Cristo? Y Jesús les dijo que las obras que hacía daban testimonio de él, porque son las obras que el Padre le pidió hacer, pero las afirmó que ellos no querían escucharlo. ¿Por qué? Porque no eran ovejas de su redil. Hermanos, Jesús solo murió por sus ovejas. ¿Por qué? Porque desde antemano fueron elegidas para la eternidad, fueron elegidas para salvación. En quinto lugar, Jesús murió porque tú le importas, porque te ama. Esta es la esencia del amor, el sacrificio. Jesús dijo que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Por lo tanto, ¿por qué murió Jesús? Porque te ama. Al asalariado no le importan las ovejas, pero el dueño las ama tanto que da la vida precisamente por ellas. ¿Por qué? Porque necesita salvarlas. ¿Qué genera en ti conocer que Jesús es el buen pastor, que su vida da por las ovejas y las da precisamente para salvarlas? ¿Qué sientes tú precisamente cuando estás dando cobertura a estos versículos de la palabra de Dios, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas? Note qué importante, precisamente para que cada uno de nosotros analicemos esta verdad. En segundo lugar, Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Porque te conoce. Dice Juan capítulo 10 versículo 13 y 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Note qué interesante. Vea lo que dice en el versículo
número 14. Conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Está dando cobertura a que Él nos conoce. Jesús está diciendo que de todos los pueblos hizo un solo rebaño. ¿Para qué? Para conocer a sus ovejas y que lo conozcan a Él. ¿Por qué? Como Él conoce a su Padre y el Padre lo conoce a Él. Es decir, hay una unión. Ahora, vale la pena explicar el significado de la palabra conocer. Para nosotros, conocer a alguien es haberle visto. Sin embargo, las Escrituras nos muestran un concepto diferente. Se refiere a un conocimiento de tal intimidad que Él conoce tu alma, tus pensamientos, sabe lo que necesitas, aunque no le digas. Cuando Él dice, conozco mis ovejas, lo que está diciendo es que Jesús no solamente sabe quién eres, sino que sabe cómo eres esencialmente, porque ve tu corazón. Por esto es que dice en Mateo capítulo 6, versículo 8, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Mire qué importante. Jesús es el buen pastor, porque sabe lo que sientes y por lo que sientes precisamente, sabe tu dolor, conoce tus ansias, tus luchas, tu frustración, conoce tus necesidades y por esa razón, solo Él, como el buen pastor, te puede consolar, te puede animar, te puede fortalecer, te puede ayudar. Solo Él te puede cuidar, solo Él te puede alimentar, solo Él, el buen pastor, Él te lleva a ese lugar precisamente de bendición. Es por eso que hasta tenemos un salmo completo, el Salmo 23, que es tan especial para nosotros por la figura que evoca en nuestro corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué te está angustiando? ¿Qué es lo que ha abrumado a tu corazón? ¿Qué es lo que está sacando lágrimas de tus ojos? Corre a los brazos del buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas, porque Él es el hogar. Él es el consuelo que nuestras vidas necesitan. Él es el lugar de descanso. Es importante, voy a decirlo de esta manera, que nosotros nos presentemos ante ese Dios todopoderoso. En cierto libro de un teólogo, Agustín de Hipona, escribió estas palabras: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí mismo. Te buscaba fuera de mí y deforme como era, me arrojaba sobre la hermosura de tus criaturas. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo, retenido lejos de ti por esas cosas que no serían si no fuesen en ti. Me has llamado y tu grito ha roto mi sordera. Tú has brillado y tu resplandor ha alejado mi ceguera. Palabras de Agustín de Hipona. Todos los creyentes de todas las épocas pertenecemos al rebaño de Jesús. Por lo tanto, tienes que estar seguro de que Él te conoce desde la eternidad. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo número 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y oiga esto, y un pastor. Jesús se está refiriendo a las ovejas fuera del pueblo de Israel, es decir, usted y su servidor. Todas aquellas que por medio del Evangelio hasta el día de ahora Él sigue reuniendo para su redil, por medio de su palabra. Por eso Romanos dice que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. En tercer lugar, tu debida respuesta ante el ofrecimiento del buen pastor. ¿Cuál debe ser tu respuesta ante lo que Dios está diciendo? ¿Cuál debe ser tu respuesta a esta gran verdad de que Jesús es el buen pastor? Los fariseos tuvieron una respuesta lógicamente inadecuada a esto, y la encontramos en Juan capítulo 10, versículo número 20. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. Note qué interesante. Al final lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, le están diciendo loco. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta al saber de que Él es el buen pastor? ¿Vas a menospreciar esa verdad?
¿O vas a recibir la verdad de Jesús en tu vida y en tu corazón, como lo hizo precisamente el hombre ciego de nacimiento? Mientras los fariseos respondieron que Jesús tenía un demonio, el ciego no solo pensó que Jesús era un profeta, sino que cuando él mismo Jesús le preguntó: ¿tú crees en mí como Cristo? Él respondió: creo, Señor, y le adoró. ¿Vas a creer en Jesús como el buen pastor o lo vas a rechazar? Pues estar seguro de que si le entregas tu vida a Él, Él te va a salvar. Ahora vale la pena precisamente aclarar algo para no caer en el error de poner en las espaldas del pastor precisamente de tu iglesia local el ser el buen pastor. El único buen pastor que existe, que ha existido y existirá, es Cristo Jesús. Un teólogo, Russell, en una predicación sobre este texto dijo: le digo a mi congregación que ellos son las ovejas de Dios, yo no los poseo, no me pertenecen, sino que Cristo es su pastor. Lo mejor que pueden esperar de mí, decía este hombre, es que seré un buen asalariado, pero eso es todo lo que puedo llegar a ser, un asalariado. Por eso les digo que no me miren a mí, sino que miren a Cristo. Interesante reflexión. ¿Sabe por qué? Porque según lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, solo hay un buen pastor, y el buen pastor es Cristo Jesús. Lo segundo que hay que entender es la seguridad que ofrece Jesucristo, una contundencia muy especial. Si eres hijo de Dios, oveja de Dios, Él te va a preservar. No importa cuántas falsas doctrinas surjan, cuántas sectas, cuántos problemas vengan, Él te va a preservar para salvación eterna. Un día ciertamente lo verás y estarás precisamente con tu Señor. Recuerde lo que dice Juan capítulo 10 versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué importante. Prácticamente nos da una seguridad de protección, de cuidado. Tenemos, hermanos amados, esa gran noticia. Si has oído la voz del buen pastor, jamás vas a perecer, ni nadie te arrebatará de su mano. No importa cuántas herejías vengan, Dios se va a encargar de que solo oigas la verdad de Jesucristo y que permanezcas en Él. ¿Para qué? Para siempre. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Celebremos que pertenecemos al rebaño de Jesús, que pertenecemos a ese buen pastor eternamente y para siempre. Es importante reconocer, mientras no te lances a los brazos de Jesús, que es el buen pastor, no vas a encontrar descanso para tu alma. Siempre tendrás sed, siempre tendrás hambre de las cosas de este mundo, pero si has venido a los brazos de Jesús, podemos celebrar las formas de pertenecer a este rebaño. Es que pertenecer a este rebaño hay una bendición precisamente espiritual para cada uno de nosotros. Cuando tomamos en cuenta las palabras que Dios nos trae precisamente a través de ese rebaño, es ahí donde cobra mucho valor el significado de esta metáfora que precisamente Dios da continuidad en este título. Es posible precisamente dar cobertura al ser, voy a decirlo, ser parte de ese rebaño. Al ser parte de ese rebaño nos encontramos en una característica muy especial, que no estamos solos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, y cuando Cristo está con nosotros, su vara y su cayado nos infunden aliento precisamente para nuestra vida. Donaldo y su esposa formaban un excelente matrimonio, un matrimonio cristiano. Tenían fe en Dios, habían cultivado un espíritu muy sensible y mostraban paciencia, amor y hasta bondad. Tenían 4 hijos hermosos que colmaban la casa de alegría y de mucha felicidad, pero un día estalló un incendio terrible que consumió la casa y los 4 niños murieron carbonizados. Para el matrimonio fue un golpe sumamente severo. La pérdida de la casa no les importaba en lo absoluto. ¿Por qué? Porque su interés no estaba en las cosas materiales. Lo que turbaba su fe, lo que apagaba su espíritu, lo que había borrado la sonrisa de su rostro, era la muerte de los 4 pequeños.
Para olvidar un poco tanta pena, hicieron un largo viaje por Palestina. Pensaban que quizás contemplando los lugares que fueron testigos de la vida de Jesucristo, ellos recibirían de alguna manera una nueva paz y antes habían disfrutado, voy a decirlo, de muchas bendiciones. Pero ni las iglesias, ni los lugares históricos, ni los muertos, ni las aldeas les dieron la paz que ellos buscaban. Una tarde vieron a un rústico pastor palestino conduciendo ciertas ovejas al rebaño. El hombre llegó a un arroyo con su rebaño. Las ovejas con crías no querían cruzar las aguas. El pastor entonces fue tomando en sus brazos a los corderos, uno por uno, pasándolo al otro lado. Cada oveja que veía a su cría al otro lado del río, se metía resueltamente en la corriente y atravesaba las aguas. Al observar esto, el matrimonio reflexionó que Jesucristo es el buen pastor de las ovejas. En su sabiduría profunda había permitido que los 4 hijitos cruzaran antes de ellos el río de la muerte. Pero estaban a salvos. Allá, con Dios, estaban ahora seguros sus 4 hijos. Ellos entonces, ese matrimonio, comprendieron que ya no tenían por qué tener temor de nada. Pronto habrían de volver a reunirse con sus adorados pequeños. Más allá del río de la muerte está Cristo. Pero lo cierto es que Él está en nuestro lado, de nuestro lado también. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y no hay ningún temor cuando nos tomamos de su mano. Ni enfermedad, ni pobreza, ni muerte, ni desgracia. Ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Aquí es donde cobra tanto valor precisamente dar cobertura a esta bendición. ¿Valía la pena? Termino con esta historia. Era una carrera contra el tiempo. Había que llevar el corazón con urgencia desde Nueva Gales del Sur, precisamente a Australia. Un paciente a las puertas de la muerte esperaba un trasplante. El equipo médico, compuesto de 5 miembros, avanzaba a toda velocidad por la carretera llevando el corazón envuelto en hielo. Pero sucedió algo imprevisto. En una curva del camino, la ambulancia se volcó. El conductor murió en el acto y sus 4 compañeros quedaron gravemente heridos. El corazón, bien empacado, llegó precisamente a Melbourne en otra ambulancia y al enfermo del trasplante le prolongaron la vida 1 año más. Marisa Jackson, vocera del hospital, hizo este comentario: ¿valía la pena? En efecto, uno se pregunta, ¿valió la pena que un médico joven muriera y otros 4 quedaran heridos de gravedad para que un hombre recibiera un corazón que le daría vida precaria solamente por 1 año más? ¿Valía la pena el accidente, la muerte de un hombre y el dolor de los heridos? La primera reacción es decir que no, pero pensándolo bien, arriesgar la vida para salvarla de un enfermo vale la pena. Vale la pena, humanamente hablando. Aunque aparentemente las pérdidas sean mayores que las ganancias, como en este caso, hay algo que enaltece la acción: el sentido del deber y el reconocimiento del valor humano. Vale la pena vivir, sufrir, sacrificarse, pensar, soñar, dar la vida, si con eso elevamos un poco el valor de una persona. Por eso, a pesar de que ese médico perdiera la vida en aras de la ciencia, a pesar de las lágrimas de los madres, precisamente de todas las personas heridas, familiares, la resignación de las esposas y el valor precisamente de los hijos, vale la pena. Si con eso la humanidad da un paso hacia adelante y el progreso social se pone de relieve la importancia de la familia, vale la pena. Todo acto de sacrificio por otros, aunque no deje ganancia material, vale la pena. Así el hombre se eleva sobre el nivel y se acerca más a su Creador. ¿Valió la pena el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? Sí, valió mucho la pena. ¿Por qué? Porque la respuesta la tenemos en las palabras mismas de Jesús. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Aquí le he citado Juan capítulo 10, versículo 14 al 15. Vale la pena aclarar que Dios es el único que puede llenar
el vacío de su corazón. Y por eso ahora Él se presenta como el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Deja que Dios tome control de toda su vida. Deje que Dios tome el control de toda su situación difícil que pueda estar atravesando. En esta serie Yo Soy, al dar esta cuarta temática, podemos comprender que no hay nada ni nadie que pueda darnos lo que Cristo nos ha dado, y es pertenecer al rebaño, ser parte de las ovejas escogidas que Él ha comprado a precio de sangre. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a valorar, en primer lugar, todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vale la pena ser parte de la familia de Dios, ser parte de este rebaño que Dios ha levantado para su sola potestad. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida, al darnos salud, al darnos paz, al darnos, Señor, la satisfacción plena de que somos tus hijos, de que somos tu pueblo. Gracias por cada persona que está pendiente, Dios mío, de escuchar siempre tu palabra, el consejo de tu verdad. Tú eres lámpara para nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Bendice cada una de las personas que quizás se han alejado de este redil. Muéstrales que tú estás dispuesto a dejar ovejas e ir por la oveja perdida, porque tú eres el buen pastor. Te ruego, Padre Celestial, que tú auxilies cada vida, que tú llenes cada corazón, que aquellas personas que pertenecen a este rebaño también puedan tener la plena seguridad que en las angustias, en las aflicciones, tú estás presto para ayudarnos, para consolarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Dios mío, por este tema que tú nos concedes poder en este día entregar a toda la audiencia de Radio Restauración, como aquellas personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bendíceles abundantemente, guárdales, auxíliales y guíales por sendas de justicia. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén.